La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días. Hoy un día precioso para estar una vez más a través de estos tiempos maravillosos que Dios nos da de poder ejercer, de poder vivir esa vida nueva que Él nos dio. Quiero saludar infinitamente a mis hermanos que siempre están en sintonía de Radio Vital y que siempre estamos en la expectativa de que algo Dios ponga en nuestro espíritu. Es esencial que nosotros tengamos en nuestro espíritu revelación de su palabra. Y creo yo que este tiempo, esta generación nueva que Dios está despertando, es una generación que le busca a Dios por quien es Él, porque tuvieron esa experiencia genuina de tener vida Zoe, vida nueva en Cristo Jesús. Tuvieron esa revelación del valor que tiene el tener esa vida como hijos de Dios. Y la verdad, pues son palabras reales que todo aquel que genuinamente considera a Dios tal como es Dios, un Dios perfecto, un Dios santo, no vive una religión, no vive una ideología, no, porque en el momento que esa persona tuvo una experiencia con Dios, sabe por el Espíritu Santo que esa persona sabe que está ahora en una condición maravillosa, en una condición de relación personal con Dios, una relación bilateral. Ahora puede esa persona tener esa realidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es algo que es real. Jesús lo anunció así. El reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que darle la importancia y el valor a las palabras textuales de Jesús, el reino. Y para poder valorar y equilatar el reino de Dios, pues no podemos nosotros, con nuestra capacidad intelectual, o nuestra necesidad mental o emocional o física o financiera. La capacidad que nosotros tenemos humanamente hablando es una capacidad limitada, por decirlo así. Pero cuando uno ya está en el Espíritu, cuando uno ya está reinando en el Espíritu, reina porque vive en el mismo espíritu con Dios. Un espíritu es con Dios. Por eso tiene esa naturaleza, ¿verdad? En el espíritu. Y es muy profundo hablar del espíritu cuando no se tiene convicción. Puedes tener conocimiento, pero no convicción de lo que es la vida en el espíritu o la vida del espíritu. Y eso es lo que está sucediendo ahorita en todo el planeta Tierra. Muchas personas ya están dejando las cosas que no son genuinamente
porque sin darnos cuenta, sucedió algo que ha afectado gravemente a nuestras vidas, ¿no? Y quiero compartirte algo que está escrito en la palabra de Dios. Y quiero leer un versículo, aquí lo tenemos ya. Este versículo dice Gálatas 1:8 al 11. Hoy lo utilicé para compartirlo a una hermana. La versión es Dios habla hoy. Pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y eso es algo que así lo dice la palabra de Dios. En Dios habla hoy en la versión. Usted puede escudriñar las demás versiones y sacar sus conclusiones. Pero el enfoque de mi charla, de mi plática, de mi comunicación, estaba contemplado por el Espíritu Santo avisarnos, porque esto fue escrito hace 2000 años. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio son nuevas, son noticias que bajaron del cielo. Y esa noticia del cielo viene y nos dice a todos los que creemos que oímos el Evangelio del Reino, y nos dice, hey, hay algo nuevo que te va a cambiar radicalmente tu vida si tú crees con el corazón en lo que Jesús estableció. Y dale que dale, ¿no? Pero yo estoy hablando siempre de la nueva criatura, el que nace de nuevo, la nueva criatura. Quédate conmigo, no te vayas, no te enfades con la temática, porque a veces nosotros creemos estar muy seguros de temas bíblicos en nuestras vidas, pero cuando se presentan situaciones críticas en nuestras vidas es donde nuestra fe es probada, y necesitamos nosotros estar convencidos no por la capacidad de la mente, sino con la capacidad del Espíritu, la fuerza del Espíritu. ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? Bueno, el poder lo tiene ilimitado. Entonces, hablando del Evangelio, de las buenas nuevas que descendió del cielo, que fue Jesús el que vino del cielo y se encarnó en la Virgen María, y después nosotros oímos, bíblicamente escuchamos de la Biblia, que gritó, lo dijo, lo declaró. Hey, quien piense como yo, arrepiéntanse, ¿qué quiere decir? Esa persona que piense, que esté determinado a pensar como yo, dice, el que se arrepiente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vemos, ¿sí?, que nosotros tenemos un compromiso a través de el que creyese y fuese bautizado será salvo. O sea, tendrás la vida que descendió del cielo. Véalo bien. La vida de un cristiano no es una vida de este mundo, es una vida que descendió del cielo, porque recibiste a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Ahora tienes en tu vida una vida que no pertenece a este sistema de este mundo, aunque vivimos en el mundo, y Jesús así fue lo que le dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Usted que me está escuchando, yo le invito a que abra su corazón por un momento y se dé cuenta que usted está viviendo una vida que no pertenece a este mundo.
Ayer yo meditando una analogía, ¿no? O sea, una manera de escudriñar para mí. Y te la comparto, ¿verdad? El ser humano una vez que ya tiene el origen, porque el hombre no fue creado para el pecado, el hombre fue creado para vivir la naturaleza de vida de Dios. Y vemos cómo tanta gente en el mundo, toda la gente tiene creencias. ¿Y por qué tiene creencias? Porque simple y sencillamente el hombre tiene esa hambre, ese deseo, ese apetito, y lo puedes ver en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Tenemos culturas que prácticamente tienen esa tendencia a creer en lo espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos criados nosotros originalmente. Lo que al hombre lo despertó cuando Dios lo crió fue el soplo de vida, o sea, fue la vida de Dios. Y ahí inicia la vida, no cuando Dios hizo al hombre de lodo y creemos fielmente que Dios así nos crió. Pero el soplo de vida fue lo que hizo un hombre perfecto, en el sentido de que Adán se levanta, se para, siendo ya adulto, y de esa manera podemos darnos cuenta que Dios crió al hombre con esa naturaleza, una naturaleza muy poderosa, una capacidad ilimitada. ¿Por qué? Pues yo nada más el día que yo leí ahí en el libro de Génesis que Adán le puso nombre a todos los animales. Imagínate la capacidad intelectual de ese hombre. Con eso tuve yo para decir, wow. O sea, viendo la creación de Dios. Entonces el hombre, hecho por Dios, creado por Dios, en la naturaleza de Dios, viene la caída. Cae el hombre, o sea, viene el pecado, la caída, el pecado de Adán y Eva. Pero pues tuvimos ahora las buenas nuevas. Como diciendo, si tú te arrepientes, si tú estás de acuerdo ahora con las buenas nuevas y haces lo que yo te digo, dice el Señor, vas a tener una vida divina en el Espíritu, dentro de ti. Va a nacer una nueva criatura. Y nunca dejo un tiempo de estar hablando de la nueva criatura. Esa nueva criatura es el espíritu, la persona que vive adentro. Cuando alguien dice, fíjate que se murió sutano o tal persona, no se murió, se despegó de su cuerpo y va a un lugar que un día todos vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, haya creído o no haya creído, conforme a la palabra de Dios. Y literalmente va a haber un juicio y en el trono blanco, y ahí va a haber algo tremendo, donde muchos se van a dar cuenta de la realidad de lo que es ser salvo actualmente. Y si vemos la historia literal del Nuevo Testamento ahí en Juan, a mí lo que mucho me impresionó es ver cómo un hombre que conocía la ley, sabía de la ley, entendía la ley, o sea, vivía bajo la ley, y era un hombre importante, un hombre de poder, viene de noche a Jesús y le dice, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? O sea, toda la gente del Antiguo Testamento sabía de la existencia del mundo espiritual y sabía de la existencia del reino de Dios. ¿Sí? La prueba está que cuando Jesús echaba fuera a los demonios, decían, los echa por él echa fuera a los demonios por Belzebú, o sea, por el diablo.
Y fue cuando Jesús dijo, todo reino dividido perece. El diablo no se está dividiendo, el diablo al contrario, anda reclutando hombres que puedan usar, que pueda usar su mente, su alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su espíritu, el espíritu no lo puede usar. Pero sí ocupa, ningún espíritu tiene cuerpo, y sabemos que ese hombre que es tomado por un espíritu, ahora el que controla a ese hombre es un espíritu. Por eso tenemos asesinos, violadores, hechiceros, brujos, satánicos, porque unos lo hacen por intereses personales y los otros lo hacen, que vemos ahorita, pues todos los que son artistas, no todos, pero una cantidad muy grande. Y también tenemos a los que quieren fama. ¿Por qué crees que van a hacerse trabajos espirituales? La política, en todo el mundo. Y vemos cómo es que componen ahora. Dices, una persona que hizo un pacto con el diablo compone una canción y ni ella sabe, fíjate qué curioso, ni ella sabe que lo que compuso es un mensaje subliminal para reclutar más personas en el reino de las tinieblas. Pero volviendo a Nicodemo, que vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué necesito para? Y Jesús le dijo, nacer de nuevo, un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo está en el arrepentimiento. Cuando uno nace de nuevo, automáticamente es una nueva decisión personal, pero ahora yo estoy consciente de esa nueva decisión que estoy tomando. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para que yo aceptara. Yo decidí, yo tomé la decisión, porque sabía que el camino que yo estaba caminando pues no era de mi agrado. Dije, bueno, total, voy a caminar por ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que este camino me dijo, hey, hay varios caminos que se parecen a este, pero no es el camino. Cuando yo leí que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Sí, ahorita tenemos corrientes religiosas donde ahora ya no es Jesús, es un profeta, el bueno de esa ideología. Y vemos un chorro de organizaciones que hablan de Dios, pero no es el Dios con D mayúscula, es el Dios con D minúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el Dios vivo viene a entrar a tu vida, para muchas personas realmente es imposible que ellos comprendan, porque esto es por fe, esto es una aceptación, porque sé que Cristo está en mí por fe, porque sé que el Espíritu Santo habita en mí por fe. Ahora, una vez que yo sé que tengo esa fe, porque estoy hablando de un versículo que si usted lo quiere buscar, encuéntrelo, está en Gálatas 1:8. Y eso ahorita tenemos esa epidemia en todo el mundo. Es una epidemia demoníaca. Y dice, pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado. Fíjate bien lo que dice el Espíritu Santo a través de Gálatas. Que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Sabes qué es eso? Alguien podrá decir, si Dios no es maldito, bueno, es el problema que tiene mucha gente, que no son salvos, que no tienen la salvación, que para ellos Dios es bueno y nos ama igual a todos. Y yo tengo una noticia que darle a todas las personas, que Dios nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree. Entonces, ¿qué pasa con el que no cree? Juan 3:16. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero te hago un recordatorio. Véalo ahí en Juan 3:16. El que no cree en Jesús tal como es Cristo y en su palabra, se pierde. Y dice aquí, pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre de él la maldición de Dios. Aquí está hablando de las personas que llevan la motivación de ideologías que no tienen fundamento bíblico. Fíjate lo que dice: no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. O sea que si se aparece un ángel con otro evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que caiga la maldición sobre de él. O si yo salgo con otras cosas, que caiga sobre mí. Lo he dicho antes y ahora lo repito: si alguno les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Y vemos que Pablo lo recibió de Jesús. El apóstol Pablo era un hombre en el tiempo antes de que él tuviese un encuentro con Jesús. Él era un hombre muy inteligente, era un hombre muy lúcido, era un hombre muy sagaz, era un hombre muy preparado en idiomas, en lo que él hacía como comandante en jefe de las fuerzas militares de aquel tiempo en Roma. Y acuérdate que Roma era un imperio impresionante. O sea, el peso que tenía el apóstol Pablo en Roma era impresionante, porque Roma era lo que coordinaba lo que había, donde había población en el mundo. Eran los jefes de los jefes, de una manera impresionante, impactante. Y ese imperio cayó. Había personas que se podían tatuar en la frente: este imperio jamás va a caer. Y sin embargo cayó ese imperio. Y otros más han caído. Y yo te digo, ¿por qué el reino de Dios no cae? ¿Por qué no cae el reino de Dios? Quien se oponga contra Dios, se impacta. Y Dios mismo en su sabiduría usó al apóstol Pablo, lo usó, ¿sí?, para mostrar el poder de Dios a lo que vino a ser el gobierno de los romanos en Roma. Porque para él, el apóstol Pablo era más conocido y más que equilatado y valorado por el imperio romano. Era algo impresionante. Cuando Pablo empezó su vida en relación con nuestro Señor Jesucristo, fue con una comisión que él tuvo del imperio de Roma. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo empezó con una manifestación de poder. Es todo lo que comenzó a hacer. La iglesia empezó con poder. Todos los hermanos que estaban en Cristo Jesús, que los apóstoles iniciaron haciendo discípulos. Cada discípulo que se hacía por los apóstoles eran personas que eran guiadas por el Espíritu Santo. Eran guiadas por el Espíritu Santo, eran instruidas por el Espíritu Santo, eran enseñadas por el Espíritu Santo. Al grado que usted puede leer la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, que los apóstoles eran los que coordinaban la iglesia cuando inicia la iglesia, que fue un formato diferente que se fue dando por la evolución de la misma iglesia y por la persecución de la iglesia posteriormente.
¿Por qué? Porque el Imperio Romano vino con todo. Dijeron, vamos a parar a estos porque van a desaparecer el imperio. De hecho, desde el momento que Pablo cayó del caballo cuando perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos, Pablo, cuando tuvo un encuentro con él sabía que se estaba metiendo con alguien, pero no sabía quién era. Porque sabía que los cristianos eran cristianos por Cristo, o sea, sabían, pero para Pablo Cristo estaba muerto. Pero ¿qué sucedió cuando Pablo lo confrontó el Cristo que para él estaba muerto? Se dio cuenta que estaba vivo. Al momento, en cuanto cayó del caballo, Pablo le dijo, Señor. Y un militar que le dice Señor a alguien en el rango militar, le está reconociendo que la autoridad de él está encima del apóstol Pablo. Y ahí Pablo le estaba diciendo, a partir de ahorita tú eres mi Señor. Y Pablo desde ese momento fue impactado por Dios espiritual, mental, emocional, y él se convierte completamente a Jesús y posteriormente vemos que todas las epístolas fueron llevadas por el apóstol Pablo. Él las recibió. Dice, no sé si fui en el cuerpo o si fui en el espíritu al tercer cielo. Y ahí empieza lo bueno para la iglesia de este tiempo. ¿Por qué? Porque fue el que nos reveló el apóstol Pablo la vida, que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y todo cristiano que ahorita no esté viviendo en el espíritu está en un problema gravísimo, 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 porque no le está dando cumplimiento a lo que es realmente la vida en Cristo Jesús, a lo que Cristo nos llamó. La palabra de Dios no es religión, hermanos. Es un sistema del cielo aquí en la tierra, para que aquí en la tierra tú vivas y reines. A ver, si el Imperio Romano era tan poderoso, ahí les va esto, era tan poderoso y les falló el número 1 para acabar con la iglesia, ¿usted cree que no tenían ejército para ir por Pablo y desaparecerlo? ¿Por qué no lo hicieron? Eso mucha gente cree que no lo hicieron. Sí lo hicieron. Pero nunca nos hemos percatado, y hoy te vas a dar cuenta del reino angelical. Todo aquel que genuinamente es llamado por Dios con un propósito de Dios, estamos amparados y estamos cuidados y custodiados por un reino angelical. Pablo vivió muchas cosas que si tú las lees te pones a llorar. ¿Por qué? Naufragó, pasó tantas cosas, hambres, pero él tenía una misión y una comisión dada por el mismo Dios creador del cielo y de la tierra, cara a cara en el cielo. ¿Por qué? Porque los apóstoles que Jesús traía con él fueron enviados al pueblo judío. Pero el apóstol Pablo no fue a los judíos. El apóstol Pablo lo mandó Jesús a los gentiles, a nosotros, a los que fuimos injertados en la vid verdadera para que fluyera la naturaleza divina de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros. Ahora el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios está en ti y está en mí si Cristo es el Señor. Y es algo enormemente bello. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero evangelio. Y les hago recordar que cuando Cristo anduvo con sus apóstoles y les dijo, ya me voy a ir, me voy a morir y voy a resucitar. Cuando Jesús duró 40 días todavía aquí en la tierra después de resucitado, anduvo con los apóstoles, comía con ellos, dormía con ellos, resucitado. Imagínate que alguien, amigo tuyo, se muera y luego resucite y al otro día te estás durmiendo junto con él y estás comiendo con él.
Eso fue lo que vivieron los apóstoles, menos Judas, porque Judas se ahorcó, se mató. Todos los demás, los 11 después, todos esos pasaron tiempo con Jesús. Y no nomás ellos. La madre de Jesús. Y todos los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que todos se fueron y se sentaron muy en orden y en paz, sentaditos en el aposento alto esperando la promesa? Porque pasaron tiempo con Jesús. Una vez que Él resucitó, ellos ya estaban convencidos que ese Jesús era real, estaba vivo. Y dijo, solamente me voy a ir físicamente, pero espérenme en el aposento alto. Os bautizaré con Espíritu Santo y fuego, dijo. O sea, voy a venir en espíritu y con fuego a ustedes para quemar todo aquello que no te va a querer dejar vivir la vida que hoy estoy hablándote a través de Gálatas, que hay otras personas que les han dicho otro evangelio, pero la defensa maravillosa del reino de Dios es que está escrito que la maldición de Dios va a caer sobre ellos. El evangelio no necesita defenderse. Pero usted sí puede huir. Usted sí puede huir de esas ideologías. De esas cosas que no pertenecen al reino de Dios. Muchas personas creen que por el sentimiento que, ay, tan bonito, que esto, que el otro, Dios va a cambiar su palabra. No, hermano, Él no la va a cambiar. Jamás va a cambiar su palabra. Yo y la palabra uno somos. Es como decir, pues Jesús va a cambiar su manera de pensar o su manera de ser. No, si es el mismo Jesús. Pero mientras Él estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, Él cumplió con un plan y un propósito diseñado por el Padre. Prácticamente le podemos llamar, era el ministerio físico de Jesús, de venir a anunciar la salvación, las buenas nuevas, ¿sí? ¿Y cómo recibir las buenas nuevas? Si yo no estoy de acuerdo con las buenas nuevas no van a estar de acuerdo conmigo. Y es lo que está sucediendo ahorita con mucha gente. ¿Por qué las buenas nuevas no están de acuerdo con ellos? ¿Por qué no vemos lo que tenemos que ver que promete Jesús? Porque de labios no funciona. Tiene que ser de corazón. Cuando tú crees con el corazón y eres humilde y dices, Señor, perdóname. He querido a fuerzas obligarte a que se hagan las cosas como yo quiero. Y sabemos que no se van a hacer así. Se van a hacer como Dios quiere. Deja leer un versículo aquí en Romanos, que es un parteaguas. Es un parteaguas del que genuinamente permanece. Permanecer es un estilo de vida, hermano. Es cierto que se presentan situaciones bien críticas en cualquier área de nuestras vidas. A mí me hablan personas y me dicen, pastor, ore por nosotros. Acaba de morir una hermana, un hermano. Y pues quisiera oración por nosotros, por la familia. Es duro, claro que es duro. ¿Por qué? Porque son personas allegadas a nosotros que amamos. Pero hay un límite de un tipo de tristeza. Estoy hablando de creyentes. Porque me ha tocado a mí orar por personas que se tiran un clavado al océano de la tristeza, que viene un espíritu a ellos y los influencia con una tristeza. 24 horas viven en tristeza. Yo recuerdo como ver personas que no tenían a Cristo en su corazón, en mi país, que si moría alguien muy allegados a ellos, principalmente a las mujeres, se vestían de negro. Tú veías una señora de negro, por lo menos en mi edad, con mi juventud,
Y decía, está de luto. Pero pasaba a veces un año y la misma gente que lo rodeaba le decía, oye, ya deje el luto. No, no puedo. ¿Por qué? Porque ya había un espíritu en ellos de tristeza. Ya no era la tristeza de que se había ido la persona de este mundo. Estoy hablando de personas que no tenían a Cristo como su Señor. Porque ahorita, cuando una persona ya eres cristiano y entiendes el sistema del reino, la gente no muere. Cuando alguien tiene a Cristo genuinamente, esa persona duerme, no muere. El que crea en mí, aunque muera, vivirá, dijo Jesús. Y si Él lo dice y tú crees en Jesús, no tienes por qué no creer que la gente no muere. Duerme. Y vemos en versiones bíblicas que eso dice. Y murió. Pero no quiere decir que porque dice, no, yo le prefiero creer a Jesús a lo que salió de su boca. ¿Sí? Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es ser del Espíritu? Tal vez usted tuvo un momento crítico, pero no quiere decir que dejaste de ser del Espíritu. No, te estoy diciendo, regrésate a los pensamientos del Espíritu. Y lo que Jesús dice está hecho. Porque la fe es lo que no se ve. Eso es la fe. Fe es lo que no se ve y creerle a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque debemos de pensar en las cosas del Espíritu, pase, lo que esté sucediendo. No estoy diciendo que vas a ser una persona negligente en tus obligaciones y responsabilidades y te vas a aferrar a pensar en el Espíritu y querer obligar a Dios que haga las cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en un momento dado Dios, ¡pum!, manifiesta una salida. Manifiesta un poder que es impresionante cómo funciona. Hermana, hermano, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Estoy leyendo Gálatas, en Gálatas 1, del 8 al 11, que Pablo recibió este mensaje. Y dice el apóstol Pablo, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un servidor de Cristo. Y hoy en día, y esto es para el que está escuchando a alguien que queda bien contigo, que trata de convencerte de que no pasa nada, todo está bien, todo es un proceso. Aguas con eso. Aguas, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Un padre de familia y una madre de familia, cuando tienen a un niño, no pueden hacer como que tienen a un niño. Ya tienen al niño. Y el niño va a demandar alimentación, va a demandar vestuario, va a atención, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante que si tú ya naciste en Cristo, ¿sí?, va a demandar que tú tengas una constancia, un pensamiento constante. ¿En qué? En la palabra. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero también usamos la capacidad intelectual para las cosas naturales. Pero esas cosas naturales no son la autoridad de nosotros. Nosotros ahora tenemos un Señor.
La prueba está que usted y yo le dijimos a Jesús como el apóstol Pablo: te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ese es el punto principal de un verdadero creyente. Vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, y tienes que saber quién es tu Señor en toda circunstancia. Hay un versículo que le voy a pedir ahí a mi hermana, que si por favor me lo pone. Es un versículo que dice: cuando es probada vuestra fe. Porque la fe de un verdadero creyente se prueba como el oro se prueba con fuego. ¿Por qué? Porque el interesado, fíjate qué tremendo, el interesado es Dios en ti y en mí. ¿Para qué? Para que a través de nosotros Dios realice ese proyecto, ese plan. Hay un plan. En todos los hijos de Dios hay un plan. Ahorita que entremos a la palabra, voy a continuar. No obstante, quiero darte una información que es necesaria que la escuches. Voy a regresar en un momento. Aleluya. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Las voces sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital,
el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3, 6. Traducción de la versión El Mensaje. De modo que si alguno está en Cristo como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Continuamos con el programa Fe Sin Barreras, un programa que todos los días de lunes a viernes aquí estamos. Un saludo muy especial a mis hermanos allá en Canadá, en México, Alemania, en Perú, en Estados Unidos. Quiero pedirles un gran favor. Estamos haciendo algo en nuestra emisora, en su radio, y nos gustaría que nos mandaran un saludo de Alemania, un saludo del Perú, ¿sí? Un saludo de Canadá, así en WhatsApp. Tome el WhatsApp de Radio Vital y envíenos un saludo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el proyecto de Dios que tiene allá en Canadá. Hay muchos hermanos canadienses que están pasando por tantas cosas y pasan por situaciones que no me quiero meter en lo que sucede, sino en la solución, porque la solución está vigente, la solución la tenemos, ¿sí? Porque dice la Biblia que es bienaventurado el que confía en Jehová y cuya confianza Él es en tu vida, y mantienes tu vida en el Espíritu, viendo lo que Dios ve, ¿sí? Con los ojos espirituales. Y creo yo que si usted quiere, puede obtener el número de WhatsApp más 1-480-843-6502. Si no tiene pluma a la mano, vaya por una corriendo, que ahorita le voy a volver a compartir el número. Antes de irme voy a volver a dar el número. Y porque
es muy importante la participación del pueblo, porque yo creo fielmente que hay muchas personas que nos están escuchando en otras partes, y sería muy grato, muy bueno, muy edificativo la participación de tu corazón. Si esto te ayuda a que tú vivas libre, sin condenación y no siguiendo otra doctrina, te voy a asegurar algo. Vas a entrar, vamos a vivir centrados en el corazón de nuestro Dios, en el propósito de Dios, y algo sobrenatural va a suceder, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué constricta al Espíritu Santo? ¿Qué calla al Espíritu Santo? Cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas que no pertenecen al reino de Dios, nos desenfocamos. No estoy diciendo que estamos tontos, que no estamos conscientes de lo que estamos pasando. No, eso no estoy diciendo, sino que la fe es la certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué esperas? ¿El problema o esperas la solución? Eso es, Dios tiene la solución para cada detalle de todos nosotros allá en Canadá, en el Perú. La gente cree que porque el sueño... ¿Por qué mucha gente va a los Estados Unidos? Porque quiere venir a Estados Unidos, porque hay el sueño americano. Y yo veo personas que eran felices, eran libres, disfrutaban a sus esposas, en una casa modesta, allá en su país, y vienen ahora para acá. Pasan 2 años y se divorcian. ¿Por qué? Porque ahora el hombre es esclavo de una empresa para poder pagar la renta y pagar los troques y pagar la comida, la luz y todo. Y el hombre llega un momento donde la mujer pues no tiene marido. De día no lo ve y de noche no lo puede tentar porque está totalmente acabado. Le robaron toda la energía. Eso es muy común, hermanos. ¿Por qué? Porque somos movidos por la carne. No somos movidos por el Espíritu. Si el Espíritu Santo le dice a cualquier persona en cualquier parte del mundo, vete a tal país, vete a tal país. Ser guiados por el Espíritu es la clave fundamental de que el que escucha la palabra de Dios. Dice la Escritura, pero si Cristo está en vosotros, estoy leyendo el capítulo 8, versículo 10 de Romanos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia divina. ¿Cuál es la justicia? Es Cristo. La justicia fue que Cristo dijo, yo tengo facultad y tengo el poder para poner la vida y quitar la vida. Él dijo, y nosotros hoy tenemos la responsabilidad y la obligación, simple y sencillamente ser agradecidos y decirle, Señor, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mira lo que dice en 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, el estilo de vida de una persona que cada vez que tienen la oportunidad de que tu fe es probada, es una oportunidad. No es que Dios quiere que tú sufras, es que lo que quiere Dios es que el hombre interior esté segurísimo de la realidad del poderoso Dios que está en él. Ese es todo el mensaje del Evangelio. Por eso les compartí hoy el Evangelio. No es invención humana, dice en el versículo 11 de Gálatas 1:11. Estoy leyendo lo que es la versión Dios habla hoy. El Evangelio
que yo anuncio no es invención del hombre. Entonces, dígame usted, ¿quién es el Evangelio? El que dice, yo y la palabra uno somos. Él es Jesús. Así que tenga mucho cuidado si a ti te están entreteniendo. No importa en qué parte del mundo estés. Me dijo una persona un día, es que, pastor, es mejor lo que oigo que nada. ¿Por qué? Yo no puedo ir hasta donde está su iglesia. Está muy lejos la iglesia. Está como 20 minutos de donde yo vivo. Yo nomás le dije, lea la historia de Lázaro, hermano. No, y si yo ya la sé. Ah, bueno, entonces ya sabe de qué se trata. Nunca te acomodes a la carne. Nunca cedas. Si sabes que te están entreteniendo, están buscando para ti lo mismo que ellos van a cosechar, porque lo van a cosechar, aquí está escrito. Pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre de él la maldición de Dios. Pues no me quiero despedir sin antes decirles y recordarles, escriban las citas bíblicas, Gálatas 1:8 al 11 y Primera de Pedro 1:7. La fe es probada, la fe es probada, la fe es probada. Y toda circunstancia que pasamos, toda. A mí me llama la atención mucho el comportamiento del apóstol Pablo. Pablo fue muy rico. Antes de que empezase como apóstol de Jesucristo, y para su conocimiento, Pablo no anduvo con Jesús. Pablo sabía todo de Jesús, pero no anduvo con él. Pero en los proyectos de Dios ya estaba en la mira de Dios. Se incorporó como apóstol después de que Jesús ascendió al cielo. Porque el plan de Dios era alcanzar a todo el mundo. Y Pablo fue enviado a los gentiles, ¿verdad? Y ese Pablo, ya como nueva criatura, como salvo, dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. No determinaba el estado financiero, la vida nueva que él tenía. No. Él mostró el andar en el Espíritu. No estoy más que queriendo dejar en el corazón de quien me esté escuchando que es mejor hablar con Dios y decirle, Señor, ¿tú estás permitiendo esta situación? En la radio tenemos el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp 1-480-843-6502. Yo te invito a que lo grabes, lo guardes, para que siempre tengas el número y tómate la libertad. Hola, soy Fernanda, estoy en Alemania y quiero saludar a mis hermanos de Radio Vital y todos los radios escuchas. Y si tienes un testimonio pequeño, mándalo por WhatsApp. Y ese testimonio nosotros lo vamos a masterizar, le vamos a poner un fondo musical y lo vamos a compartir para que los hermanos oigan ese testimonio y podamos nosotros enriquecer la programación cada día más y más. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchas personas han sido tocadas por Dios, por lo menos han despertado a darse cuenta, como lo que oímos ahora, y lo toman para bien y lo investigan, porque eso es muy importante, escudriñar las Escrituras. Y muchos ya tomaron decisiones
Y eso para nosotros es una victoria, porque ya tomaron decisiones y ir a orar y decir, Señor, necesito una iglesia de palabra y de espíritu. Y es aquí donde llego con esta invitación a ti. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte genuinamente y ser un verdadero discípulo, el discípulo, fíjate, no juega con las cosas de Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le toca el corazón a usted y le dice a usted que seas miembro de Ejército de Amor a través de internet, allá en Alemania, en México, en el Perú, donde estés, en China, donde quiera que estés, por favor compra una Biblia, buena Biblia, o baja buenas aplicaciones donde puedas ver los versículos en tu teléfono inteligente, y también un cuaderno para que tengas tus notas o tu nota virtual, ¿no? Donde hacen sus notas en sus tabletas, y les sirve como una herramienta para que haya algo que realmente comiences a disfrutar lo que es el reino de Dios. Amada hermana, amada hermano, pase lo que pase, es bienaventurado el que confía en Jehová. Es bienaventurado. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Dios lo dice. No me despido, sino que hasta pronto. Les amamos y les esperamos el próximo programa. No se lo vaya a perder. Puede compartir con sus personas que aman la aplicación, la página web, y lo esperamos. Sea parte del reino, compartiendo el amor de Dios. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea, a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.